Hola alumnos de tercero de ESO, seguimos con nuestras clases de estadística y tenemos que seguir completando las tablas de frecuencias que se utilizan para agrupar los datos y luego para sacar conclusiones, gráficos y demás. La siguiente frecuencia que tenemos que poner en nuestra tabla se llama frecuencia relativa y su símbolo es HI. Frecuencia relativa. A ver, la frecuencia relativa se calcula con esta fórmula, Fi partido por n. Y fijaos bien, nos vamos al ejemplo A. A ver, le preguntamos a 120 pescadores que el número de peces que habían capturado y resulta que 0 peces habían capturado 8. HI, el siguiente punto de nuestra tabla, sería Fi entre n, entre 120. Es decir, un total de 8 de 120. Yo no sé si os dais cuenta que esto es una fracción, que es un número del total. Es una parte de una tarta, una parte de un todo. Es un tanto por uno, es decir, 8 de 120. 8 entre 120, estoy realizando con la calculadora y es 0,06 periódico. Pues ya cerca de 0,1. Pues bien, si realizáis esto con todos los datos, yo voy a ir poniendo las soluciones. Pues bien, he hecho todos los cálculos, 12 entre 120, 18 entre 120, 44 entre 120, 26 entre 120 y lo he puesto en forma decimal. Ahora vais a ver por qué. Lo que quiero comentaros también es que si estos eran partes de la unidad, 8 de 120, 12 de 120, 18 de 120, al final cuando yo sume todas estas cantidades, me tiene que salir 120 de 120, es decir, una unidad. Si son tantos por uno, me tiene que salir uno. Y volviendo a nuestra tabla de frecuencias, la siguiente sí le vais a ver más sentido y más información. PI minúscula. Se llama frecuencia, frecuencia porcentual, frecuencia porcentual, y su fórmula es HI por 100. Es decir, este número por 100. Muchos de ustedes lo estarán pensando ya, que si acabo de comentar que esto es un tanto por uno y esto lo multiplico por 100, la solución es 6,6 periódico, saldría esa operación, y esto es un tanto por ciento. El 6,6% de la muestra capturó 0 peces. Y aquí el 10% y el 15% y el 36,6% periódico y aproximadamente el 22%, aquí 6,6% de nuevo y el 3,3%. ¿Sabéis si sumáis todos estos números cuánto sale? Pues claro, el 100%. Seguimos con nuestra tabla de frecuencia y ahora estas tres, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, tienen otras frecuencias que son F mayúscula, H mayúscula, su I y P mayúscula, su I, que se llaman con el mismo nombre frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual, pero en ambos casos, en los tres casos, es acumulada. Acumulada. Y ahora os voy a decir qué significa esto de acumulada. Fijaros bien. Acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, Fi, va a ser la suma de las Fi inferiores. A ver si con el ejemplo lo entendéis mucho mejor. Fijaros, aquí teníamos que 8 personas capturaron 0 peces. Pues la Fi mayúscula
La primera es 8, porque 8 personas capturaron 0 peces o menos. Este de aquí se llama frecuencia acumulada y es lo que llevo acumulado de aquí y aquí. Es decir, 12 y 8, 20 personas capturaron un pez o menos. 8 más 12 más 18 sería 38. 38 personas, son todos estos, capturaron 2 peces o menos. Y así voy sumando ahora este y este, o 38 más 44, claro, 42 y 40, 82, y 26 más 86, 88, 108, y esto sería 108 y 8, 116. 116 personas capturaron 5 peces o menos. Y el último, pues 120, porque todas las personas capturaron 6 peces o menos. No sé si lo habéis entendido, pero con las HI hay que hacer lo mismo. Y con la PI hay que hacer lo mismo. Entonces, aquí no es necesario sumar, pero aquí me va a salir 1. El tanto por 1, el global de personas, tanto por 1, capturó 6 peces o menos. Y aquí me va a salir 100, me debe salir 100. El 100% capturó 6 peces o menos. Entonces, el primero coincide con HI, 0,06. Este sería 0,1 más 0,06, que 0,16 periódico. Si le sumo 0,15, pues estaríamos hablando de 0,31 y voy completando yo la tabla. Aquí he completado la tabla sumando los HI y aquí he completado sumando los PI. O otra opción sería multiplicar el acumulado por 100, porque, por ejemplo, este número, no sé si lo estáis entendiendo bien, este número, por ejemplo, sería que el 31% de las personas ha capturado 2 peces o menos. Por ejemplo, este número sería que el 0,67 de un total de 1 ha capturado 3 peces o menos. Por ejemplo, este número significa que un total de 108 personas, como es acumulada, ha capturado 4 peces o menos. Por ejemplo, este significa que el 36,6%, minúscula, ha capturado 3 peces. Por ejemplo, este significa que el 0,6 de un total de 1 ha capturado 5 peces. Y por último, que por ejemplo pues 26 personas han capturado 4 peces. Pues bien, yo os animo a que pauséis el vídeo y tratéis de completar esta tabla vosotros con HI, voy a ponerlo en rojo, con HI, con PI minúscula, la frecuencia porcentual, con FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, con HI, frecuencia relativa acumulada, y con PI mayúscula, frecuencia porcentual acumulada. Este y este suman 1 y 100, porque son tantos por ciento, y aquí me debe salir el total de personas 30, aquí 1 y aquí 100, pero os animo a que vayáis completando vosotros y mientras yo la relleno, ¿vale? Paráis el vídeo y lo hacéis vosotros. Pues bien, aquí he completado yo la tabla y os voy a dar el significado de algunos números. Aquí el problema era 30 alumnos de primero de ESO y yo medía el peso de su mochila. Pues resulta que, por ejemplo, este 8 de aquí significa que 8 alumnos, su mochila pesa entre 2 y 3 kilos, que vamos a suponer que todas estas mochilas pesan 2,5 kilos. Este número se llamaba la marca de clase, la marca de esta clase. Por ejemplo, este número es un tanto por 1, 0,46 de un total de 1, pues su mochila pesa entre 3 y 4 kilos. Este número
si es un tanto por ciento, la PI minúscula, la frecuencia porcentual, el 10% de los alumnos su mochila pesa entre 1 y 2 kilos, 1,5 kilos, podríamos decir. Por ejemplo, este número, 27, es la frecuencia absoluta acumulada. 27 alumnos, su mochila pesa esto o menos, es decir, menos de 4 kilos. Y, por ejemplo, este número de aquí significa que 0,43 de un total de 1, su mochila pesa 3 kilos o menos. Y por último, este número, la frecuencia porcentual acumulada, significa que el 16,6% de los alumnos, su mochila pesa 2 kilos o menos. Pues bien, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa en este? En este hay algo novedoso y es que os vais a fijar bien. Si yo intento hacer el HI, pues bien, no hay problema. FI entre N, 14 entre 40, 8 entre 40, y lo pongo aquí, 12 entre 40, lo pongo aquí, 6 entre 40. Me saldría un tanto por uno de los justos de los refrescos. Y el PI minúscula también lo puedo hacer sin problema. Pero aquí no se pueden hacer en una variable cualitativa, no se hacen las acumuladas. No se pueden hacer las acumuladas, las frecuencias absoluta, relativa y porcentual acumuladas. Voy a completar la tabla en un instante y os digo por qué. Pues bien, os recuerdo que eran estos números, por ejemplo, de un total de 40 personas a las cuales le he preguntado, 12 han respondido que prefieren el refresco de limón. La HI es 0,2 de un total de 1, un tanto por uno, un poco difícil de entender por vosotros, prefieren los refrescos de naranja. Y, por ejemplo, este número, que es un 15, es la frecuencia porcentual, es que el 15% prefiere gaseosa. Ahora bien, no tiene sentido calcular la acumulada porque esto sería un 14 y significa que 14 personas les gusta la Coca-Cola. Y 14 más 8 es 22, significaría que 22 personas les gusta la naranja o menos. Pero ¿qué es menos de naranja? Coca-Cola, más clarito. No tiene sentido en una variable cualitativa hablar de las frecuencias acumuladas. Aquí sí, porque os recuerdo que 27 personas, su mochila pesaba entre 3 y 4 kilos o menos. Aquí sí tiene sentido medir que es menos, pero no tiene sentido que es menos cuando yo estoy hablando de una variable cualitativa. Pues bien, chicos, ya ha quedado bastante claro cómo cómo se elaboran las tablas de frecuencias. Estas son las tablas de frecuencias, aunque todavía vamos a necesitar aquí más, más columnas a esa tabla, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de los diagramas de barras, los gráficos estadísticos. Cada, cada tipo de variable, las cualitativas, las cuantitativas discretas o continuas, pues tienen un gráfico que es el ideal que debemos utilizar. Entonces, vamos a empezar por el diagrama de barra. Normalmente, los diagramas de barra sabéis que son algo así. Entonces, normalmente en el eje X se pone la XY, la respuesta, y en el eje Y, salvo que me digan exactamente qué diagramas de barra me piden, lo que hay que poner es la FI, la frecuencia absoluta. Y el diagrama de barra normalmente se hace en las variables cuantitativas discretas o en las variables cualitativas. Vamos a llevarlo a nuestro ejemplo y veis cómo resulta. Fijaos bien. Por ejemplo, le pregunto a 120 pescadores que cómo han sido sus capturas de pescado. Pues el fallo típico que suelen tener los alumnos es que hacen bastante bien el diagrama de barras, poniendo el eje X, poniendo el eje Y, pero no aportan la información. Es decir,
se limitan a poner aquí 0 capturas. 0 capturas. Y yo os voy a dar un consejo. Cuando sea un diagrama de barra, ponerlo directamente así. 0 capturas. La altura tiene que llegar hasta 8. Como la más alta es 44, pues pongo aquí 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí estaría 44, 40, 30, 20, 10 y la primera hasta 8. Me he permitido hacer el diagrama de barras ya. Pues bien, muchos de ustedes el fallo que comete es elabora el diagrama de barra. Aquí está hecho, ya está hecho. Pues no. Es súper importante que la misma información que yo tenga en la tabla la pueda obtener viendo la gráfica. Entonces os he dicho que en el eje X hay que poner las XY, las respuestas. Pues la respuesta es el número de peces capturados. Esos son los que estamos expresando aquí en la respuesta. 6 peces capturados. Y en el eje Y también hay que poner la información. Esto es el número de personas con esas capturas. Y se expresa tal cual. Número de personas con esas capturas. Pues 0 sé exactamente que 8, si esto estuviese con cuadritos cuadriculados, pues se vería perfectamente. 8 personas han tenido 0 capturas. Esto me debe aportar la misma información que la tabla. También me pueden pedir, realiza el diagrama de barras de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces en el eje Y lo que pongo es la frecuencia absoluta acumulada. Y nuestra gráfica sería así. Pero bueno, como no nos piden nada al diagrama de barra, aquí está. Pues bien, no sé si lo he dicho antes, pero en el diagrama de barra las barras van separadas. Y el siguiente gráfico es el histograma. El histograma es muy parecido al diagrama de barra, solo que se hacen las variables aleatorias continuas que hemos tenido que agrupar en forma de intervalo y las barras van unidas. Barras unidas y se hacen las variables cuantitativas continuas. Nunca se hace ni en las discretas ni en las variables cualitativas. Pues bien, vamos a realizar el histograma del ejemplo. Estoy viendo que en el vídeo no se vio bien esto y aquí tenéis el gráfico de antes, el número de peces capturados totalmente escrito, bien claro, y aquí las cifras de los peces capturados que tenemos que poner en el eje X. Ahora vamos a ir con el ejemplo B, con el número de alumnos de tercero de ESO del peso de sus mochilas y vamos a realizar el histograma. Para el histograma voy a parar un instante y voy a poner la gráfica. Pues bien, he hecho los ejes de coordenadas y he puesto en el eje X la respuesta. La respuesta es el peso de la mochila en kilogramos y en el eje Y el número de personas con esa respuesta. Pues 2 personas contestaron que llevaban entre 0 y 1 kilo. Más de uno estará diciendo yo, mi mochila no pesa nada, yo jamás llevo los libros. 3 personas entre 1 y 2 kilos. 8 personas entre 2 y 3 kilos. 8 personas entre 2 y 3 kilos. Y voy completando yo la gráfica. Muy bien, pues he completado la gráfica y este sería el histograma de las frecuencias absolutas de este ejemplo. Como hemos dicho antes, en las variables cualitativas también se puede dibujar el diagrama de barra y en este caso, por hacerlo un poco a mano alzada y demás, pondríamos aquí en el eje X la respuesta, cola, naranja, limón y gaseosa, y aquí las frecuencias. Esta sería la cola 14, la más alta pondríamos un 14, la naranja hasta 8, limón 12 y la gaseosa 6, que sería algo así. Y aquí con la información, refresco favorito,
y aquí el número de personas con esa respuesta. Esta información y un título sobre el gráfico siempre tiene que aparecer. Pues volvemos a los gráficos porque solo nos falta el diagrama de sectores. Diagrama de sectores. Que si bien hemos dicho que este es el idóneo para las variables discretas, este es el idóneo para las variables continuas, el diagrama de sectores es imprescindible para una variable cualitativa. Y vamos a ver cómo se hace sobre el ejemplo y luego también se puede hacer en las variables, cuantitativas, ¿de acuerdo? Pero vamos al ejemplo a explicaros cómo se hace. Pues bien, me he permitido avanzar un poco y aquí tenemos el ejemplo de cola, naranja, limón, gaseosa. Esta era la frecuencia absoluta, el número de personas que preferían esos refrescos. Y fijaros bien, voy a hacer aquí una regla de 3 grados en la circunferencia y esto es la frecuencia porcentual, es decir, el porcentaje de personas. Ustedes sabéis que al 100% de las personas, le tendría que corresponder 360 grados en la circunferencia. Entonces, por ejemplo, a este que tiene el 35%, pues, ¿qué porcentaje de qué grados le corresponden? Pues sabéis que 360 por 35 entre 100. Y esto es un dato que yo voy a ir poniendo. Es decir, si yo quiero saber la amplitud del sector, aquí tengo una fórmula para deducirla. La amplitud del sector es el PI en cuestión por 360 entre 100, que como puedo dividir antes, la amplitud del sector será PI por 3,6. PI por 3,6. Pues fijaros bien, 35 por 3,6, lo hago y lo pongo. Pues bien, he hecho los cálculos, 35 por 3,6, 126 grados, 20 por 3,6, 72 grados. Y fijaros bien, el primer sector tiene que medir 126 grados. Hago aquí una marquita y el primer sector sería de 126 grados. Ahora bien, en el primer sector tiene que aparecer una información, que es el 35% bebe refresco de cola. Nada de poner la amplitud del sector, ¿vale? Esto mide 126, pero el 35% bebe refresco de cola. Si yo veo en un periódico una escena tal cual, diagrama de sectores, refresco favorito, y veo que el 35% prefiere el refresco de cola, entiendo perfectamente la información. El siguiente tiene que medir 72. Pues yo espero que ya más o menos ustedes sepáis manejar un transportador de ángulo, pero empiezo a partir de aquí y tengo que medir 72. Hago una marquita después del 70 y este sería el segundo sector. Y así completo mi cuadro con el 20% refresco de naranja, Fanta de naranja, y así completo con el diagrama de sectores entero. Pues bien, chicos, así quedaría el diagrama de sectores. Os animo a que completéis el diagrama de sectores de los otros dos ejemplos, A y B, que son variables cuantitativas, pero en las variables cuantitativas también se puede hacer. Aquí tenéis la formulita para calcular la amplitud del sector y hay que poner esta información y siempre un título. Por último, no me tenéis que entregar nada todavía, solo completar vuestros apuntes.